Buenas a todos, bienvenidos a nuestro programa Mundo Enterex, espacio que hemos desarrollado para realzar la importancia de la nutrición en nuestra salud, pero sobre todo en nuestra calidad de vida. El día de hoy vamos a contar con una invitada de primer nivel, de verdad que es un honor. Ella es médico nutrióloga reconocida en nuestra región, en nuestro país, la doctora Sabrina Widowski. Bienvenida a nuestro espacio, doctora Sabrina. Muchas gracias por la invitación. No, de verdad que, bueno, muy contento de lograr su presencia en nuestro espacio. Aprovechando que queremos de alguna manera explicar un poco, que le explique a nuestra audiencia, lo que son los probióticos. No sé si nos ilustra, por favor. Mira, los probióticos son microorganismos vivos que uno puede obtener mediante presentaciones tipo cápsulas o combinados con algún suplemento, que lo que hacen es incorporar bacterias buenas a la que es nuestra microbiota intestinal. La microbiota intestinal son todos esos bichitos que tenemos, ¿cierto?, viviendo dentro nuestro, en nuestro intestino, que son muy importantes. De hecho, somos más bicho que humano, le digo yo, ¿ya? Contando toda la cantidad de células que componen nuestro cuerpo, un 90% de esas células son de microorganismos y un 10% solamente somos de humanos, así que somos más bicho que humano, como le digo yo. Qué bien, qué bien. Muchas veces se genera la duda entre lo que son los probióticos y lo que son los prebióticos. Así es. Tiende a ser muy frecuente esa pregunta. Entonces, los probióticos son los microorganismos vivos, que son los que estamos ingiriendo a través de estos suplementos, y los prebióticos son como los alimentos, por así decirlo, de estas bacterias. Entonces, lo encontramos en alimentos normalmente y son distintos tipos de fibra que van a alimentar a estos bichitos para que tengan una mejor convivencia dentro nuestro. Así es. Últimamente se comienza mucho a hablar de los prebióticos y de los probióticos. De alguna forma se consigue incluso, hay una gran variedad, y eso usted lo sabe mejor que yo, se comienzan a conseguir incluso en muchos alimentos que normalmente consumimos, entonces las personas ya le comienza a quedar, ¿sabes qué? Es bueno consumir probióticos. En este caso, ¿desde qué edad se puede comenzar a consumir los probióticos? Mira, los probióticos, así como suplemento extra, la verdad es que están indicados incluso desde recién nacido en adelante. Hay distintos tipos. No vamos a dejar cualquier cepa para cualquier edad, entonces ahí hay que ir viéndolo caso a caso. Y por otro lado, los probióticos también los encontramos en ciertos alimentos, que son los alimentos fermentados. Y eso los podemos consumir desde muy pequeños. Qué bueno. Ahora, teniendo entonces totalmente seguro, teniendo claro esto, y usted tocó de que hay una gran variedad de cepas, hay una gran diferencia. Cuéntenos un poco de quizás la diferencia, porque entendemos de que cuando buscamos nutrición saludable o buscamos de alguna manera estilo de vida saludable, podemos encontrar quizás en algunos alimentos, pero ya cuando hay quizás algún proceso infeccioso, hay algún problema intestinal, ya estamos hablando de que es otro tipo de cepa y otra forma incluso de consumirla. Tal cual. Los probióticos, hay una infinita variedad, ¿ya? Y los suplementos que encontramos hoy en día varían tanto en el tipo de cepa, como la combinación de cepa, como la cantidad de microorganismos que contienen. Entonces, los estudios se han hecho con cepas específicas para ciertas patologías, y es así como hay algunos tipos de cepa que se usan más en lo que es enfermedad inflamatoria intestinal, que son enfermedades del intestino. Hay otros tipos de cepas que se usan más, por ejemplo, en lo que sería un síndrome de intestino irritable o el colon irritable, como se le llama. Sí. Hay otros tipos de cepas que nos ayudan más con el tema alérgico, otros tipos de cepas que podemos consumir como simplemente para mantener una mejor microbiota intestinal. Entonces, va a depender del paciente, de la persona que tengamos enfrente, qué tipo de cepas le vamos a recomendar. Pero sí, pues hay una infinita variedad. Hay una infinita variedad. Ahora, en ese caso, doctora, muchas de estas, digamos, patologías o síndromes que pueden sufrir las personas vienen por malos hábitos de alimentación, porque vemos que lamentablemente, sobre todo en nuestro país, ¿no? Nosotros somos bien, y el origen de este espacio se da por esto. Las estadísticas no son buenas, 75-76% de nuestra población tiene algún grado de sobrepeso. Es una población casi totalmente sedentaria.
los malos hábitos de alimentación de alguna manera han traído como consecuencia la aparición de muchos de estos problemas intestinales. ¿Es así? Absolutamente. Mira, hoy en día sufrimos de lo que son las enfermedades crónicas asociadas a la nutrición no transmisible, donde el gran grueso de esto se lo lleva el sobrepeso, la obesidad y con ello las comorbilidades asociadas como diabetes, hipertensión, osteoartritis, una serie de otras cosas. Y cuando uno tiene estos hábitos de estilo de vida que son de alimentación y de actividad física y de estrés también, muy importante, que no son los más apropiados, podemos ver alteraciones dentro de la microbiota intestinal. Y es así como se sabe hoy en día que la microbiota de un paciente que tiene obesidad es diferente a la de alguien que tiene un normopeso. Entonces, esto está muy estudiado y dentro de lo que son estas enfermedades inflamatorias intestinales, sí influye la genética, pero influye muchísimo el ambiente y parte de eso son los hábitos. En lo que es el síndrome de intestino irritable, influyen también los hábitos, sobre todo la parte del estrés. Siempre puede haber cierta predisposición genética, pero finalmente con la gran mayoría de las enfermedades, el ambiente es lo que más determina si es que vamos a padecer de una patología o no. Y ese ambiente es lo que comemos, lo que nos movemos, pero también lo que pensamos, lo que dormimos, con qué nos juntamos, qué cosas escuchamos. Entonces hay que hacer ahí como una intervención a gran nivel de poder ir atacando todas las áreas para poder mejorar nuestro estilo de vida y con eso también mejorar nuestra microbiota, que entre otras cosas afecta no solamente el tema intestinal, como uno podría pensarlo, porque están los bichos del intestino, por ende intestino. También afecta el peso, como te comenté, y también hay una conexión muy importante, muy relevante con el cerebro y lo que son los estados de ánimo. O sea, incluso nuestra microbiota puede determinar el estado de ánimo que tenemos o si tenemos alguna patología psiquiátrica. Increíble. Y cada día sale nueva evidencia de esto, ¿no? Sí. Como usted lo decía, por eso llega esta pregunta. ¿Qué tan importante entonces, o qué representa para el ser humano la microbiota? Yo te diría que es uno de los reguladores más fundamentales que tenemos, sobre todo pensando en este eje tan importante que es cerebro-intestino, del cual cada día estamos conociendo más, se conoce poco, pero cada día más, y que tiene un rol absolutamente fundamental en lo que es nuestra salud. Entonces, por eso es importante tener buena nutrición, porque a través de ahí llega el nutriente a nuestro intestino y también en ciertos casos poder suplementarnos con ciertos nutrientes específicos para poder apoyar una mejor función de la microbiota. Wow, increíble, ¿no? Nosotros tenemos este espacio, como le comentaba en la previa, nosotros tenemos una gran variedad de productos, entonces podemos hablar de muchos temas, hablamos quizás de nutrición en heridas, hablamos de nutrición microbiota intestinal, podemos hablar de sarcopenia, pero es increíble que todo, la conclusión de todo siempre termina en lo mismo, o sea, hábitos de alimentación, actividad física, o sea, es increíble y sorprendente lo que usted acaba de decir, que incluso hasta nuestro estado de ánimo va a depender de quizá la microbiota como tengamos. Hay una influencia en nuestro estado de ánimo. Tal cual. Así que hay que alimentar bien a nuestra microbiota para poder estar bien nosotros. Así es totalmente de acuerdo. Ahora, en ese caso, cuando existe un problema gastrointestinal, obviamente la microbiota es alterada. Ahí, en ese caso, los médicos siempre recomiendan de alguna manera un probiótico que ayude a restablecer la normalidad. Es totalmente diferente al probiótico que quizá yo consumo con mi alimento porque estoy buscando vida saludable. Tal cual, tal cual. Como te mencionaba, hay distintos probióticos que uno puede dejar en distintas circunstancias y se sabe que hay cepas que son más beneficiosas para ciertas patologías y otras combinaciones que pueden ser simplemente para poder mantener una microbiota más estable. Ahora, en ese caso, doctora, ¿existen algunos nutrientes específicos cuando la persona tiene problemas en el sistema gastrointestinal, perdón? Totalmente. Ante ciertas patologías, por ejemplo, de inflamación, ya constituida como una enfermedad inflamatoria intestinal, o también en casos donde tenemos un intestino permeable, que sería como un paso previo, donde hay una inflamación de bajo grado y eso afecta al intestino, hay muchos nutrientes que nos pueden beneficiar a que ese intestino se vaya recuperando.
Uno de ellos es la glutamina, ya que es como el combustible principal que tenemos en todo nuestro intestino, y es un aminoácido que es condicionalmente esencial, o sea, necesitamos incorporarlo a través de la alimentación porque no alcanzamos a producir todo lo que necesitamos, y puede ser muy favorable, sobre todo en estos cuadros donde necesitamos reparación del intestino. Por ejemplo, también cuando hay mala absorción, tenemos alguna patología que involucre eso, y en otros casos puntuales también se sabe su relación con el tema muscular. Entonces, hay ciertos nutrientes que sí nos van a apoyar esta mejoría del intestino y de la microbiota en general. En este caso, en su experiencia acá en nuestro país, ¿qué tan común es ver pacientes que tengan problemas quizás con su microbiota o que quizás tengan estos niveles de sobrepeso que quizás puedan afectar pues su mismo bienestar, porque ya vemos que está todo conectado? Exactamente. Mira, en nuestro país no tenemos tan disponibles estos estudios que existen en otras partes, que es un análisis de la microbiota, así como detallado, qué especies contenemos más. Sin embargo, uno sabe que si es un paciente que tiene un estilo de vida que no es el más apropiado para desarrollar una buena salud, o es un paciente que tiene una mayor grasa visceral y que por otro lado la dieta tampoco anda muy bien y el ejercicio tampoco y altos niveles de estrés, uno puede intuir que la microbiota no va a andar bien. Y si vemos las cifras, sabemos que más de un 70% de los chilenos tenemos sobrepeso u obesidad. Entonces, el mejorar la microbiota, la verdad es que es algo súper transversal, a cualquiera le puede servir, y apoyarla con los suplementos, pero también con alimentos que contengan probióticos y que contengan prebióticos para poder mantener esa microbiota. En ese caso, por ejemplo, hablando del paciente que busca la vida saludable, no es que tenga una condición específica, ¿qué recomendaciones, por ejemplo, qué tipo de alimentos recomienda usted? ¿Qué recomendaciones generales le puede brindar? Mi mayor recomendación siempre será comer plantas, comer muchas plantas. O sea, esa es la recomendación número 1, porque a través de las plantas estamos incorporando distintas cosas: vitaminas, minerales, fitoquímicos, fitonutrientes, que cada planta según su color va conteniendo distinto, y también estamos incorporando fibra. Y la fibra es fundamental para poder mantener una buena microbiota. Así que esa sería la recomendación número 1, junto con, por supuesto, una buena cantidad de proteínas para todo lo que eso ayuda, y de grasa saludable. Hay una tendencia que está tomando auge, afortunadamente, hacia el consumo de lo que son las plantas. Muchos especialistas en nutrición han mostrado evidencia, han mostrado, sobre todo porque tenemos este efecto que vemos en Chile, lo vemos en México, lo vemos en cantidades peores en Estados Unidos, en Canadá. Sí. O sea, no es algo que es local, es algo que es global, porque no es un problema de mala alimentación, o sea, y la mayoría en exceso. Exacto. Es la típica dieta estándar americana que se le llama en los distintos estudios, que está muy constituida por alimentos que son más de color blanco, beige, ¿ya? Ultraprocesados. Exacto. Entonces la idea es poder salir de ahí, ir hacia una alimentación que sea no fundamentalmente basada en plantas, pero que sí contenga mucho más plantas. Pero que sí existe la tendencia. Exacto. Y las plantas no son solamente la lechuga blanca, así como sin amor que uno se imagina, sino que hay gran variedad. Están las verduras, las frutas, también los granos, sobre todo integrales, intentar escoger legumbres, pseudocereales, o sea, podemos tener una amplia variedad de plantas en nuestra alimentación y mantener el consumo de proteína, de grasa saludable, y también de estas otras cosas, pero de vez en cuando. Igual hay que ser relativamente flexible, pero que no sean la base de la alimentación. Así es. Muchos especialistas que hemos tenido la oportunidad de entrevistar, cuando comenzamos a hablar de la nueva forma, los nuevos hábitos que debe tomar el paciente, uno de los aspectos que siempre tocamos es la adherencia al tratamiento, porque no es fácil para una persona que si llegó a ese estado porque disfruta el comer en cantidades y con ciertos sabores, someterse a ese cambio. En su experiencia, ¿cómo le va con...? La verdad es que yo creo que acá no hay una respuesta para todos. Claro. ¿Ya? Normalmente los pacientes andan mejor cuando uno va teniendo un enfoque más progresivo, ¿ya? No sea tan drástico el cambio. Exacto, no tan basado en la restricción,
sino pensado en incorporar estos alimentos saludables a la alimentación. Cuando uno empieza a comer más planta, a través de los fitoquímicos y fitonutrientes que contiene y a través de la mejoría en la microbiota, uno también empieza a sentirse mejor y a querer desear más de esos mismos nutrientes versus lo otro, porque uno empieza a sentir que el azúcar ya no te cae bien, los alimentos ultraprocesados ya no te caen bien, entonces se va dando un cambio como más intuitivo, más gradual y probablemente mucho mejor tolerado para un paciente versus una lista súper restringida de las cosas que sí puede comer, que no puede comer, y no adaptado finalmente a lo que cada uno necesita y puede hacer también. No, y entender de que al hablar de dieta no es que es una restricción momentánea, no, sino entender que es un nuevo estilo de vida, o sea, es como debes comenzar a consumir los alimentos de ahora en adelante, como debe. Exacto, una pauta de alimentación saludable. Exactamente. Otro de los aspectos que también siempre se comenta es la importancia del entorno a la persona, porque oye, ¿sabes qué? O sea, la persona comienza a sufrir el cambio y de repente su núcleo más cercano no ayuda, o sea, siguen consumiendo lo que él consumía en las cantidades y de alguna forma, ya sabes que cuando vamos todos en grupo es mucho más fácil hacer ese cambio. Tal cual, me gusta la idea de ir todos en grupo. Justamente, o sea, tiene que ser una intervención familiar, idealmente de todo el núcleo familiar con que el paciente conviva, porque si no es muy difícil, o sea, si uno está tratando de comer un budín de verdura y el de al lado se está comiendo, no sé, una sopaipilla, es muy difícil. Es complicado. Es muy difícil. Es complicado. Y fíjense que gran parte del objetivo de este espacio es comenzar de alguna manera a fomentar estos cambios, porque las estadísticas infantiles es para sentarse a llorar. O sea, de verdad que tenemos un gran problema y como usted lo decía, es algo transversal. O sea, no es que en las zonas quizás más deprimidas, no. O sea, es algo que toda nuestra población es un problema de mala alimentación, o sea, de malos hábitos. Sí. Y las generaciones que vienen, o sea, la etapa escolar, son cifras muy, muy alarmantes. Y de verdad que los profesionales del área de nutrición tienen un gran... Y nosotros estamos colaborando también. Una difícil misión. Sí, una difícil misión, exactamente. Sí, lo que pasa es que se trata de hacer educación general y en cuanto a los niños es más que nada educación a los padres para que también puedan educar a los niños y que en los colegios también haya mayor información disponible. Yo creo que eso es fundamental porque los niños son esponjas, entonces finalmente si uno desde chiquitito va fomentando una alimentación saludable, un entender que, por ejemplo, también hay que cuidar a los bichitos que vienen adentro nuestro, con estas fibras y alimentos saludables, uno puede hacer grandes cambios, de todas maneras. Qué bueno. Doctora, ya para concluir, se nos fue el tiempo súper rápido. Volando. Y va a pasar así. ¿Cree usted que ha faltado algo? Obviamente es un pequeño resumen. ¿Un mensaje para la población chilena? Mira, yo creo que acá el mensaje más fundamental es no nos preocupemos de qué cosas hay que restringir, sino que preocupémonos de qué cosas agregar. Y lo que más hay que agregar son las plantas, verduras, frutas, granos integrales, legumbres, etcétera, que aportan fibra, que contribuyen a nuestra microbiota intestinal y que la microbiota es algo que sí o sí hay que cuidar porque nos influye en diferentes aspectos y en cada caso en particular se valora si es que es necesario algún tipo de suplemento, algún tipo de nutriente específico para el intestino, pero ya mejorando nuestros hábitos de alimentación. Pero ya evitando que sea algo correctivo, sino que... Exacto, exacto. La prevención es lejos lo más fundamental, así que a comer plantitas. Qué bueno, la verdad que bueno, un gran gusto tenerla por acá. Igualmente. Esperamos tenerla nuevamente en el futuro. Encantada. Para que nos ayude pues en esta misión de ayudar, ese pequeño granito de harina pues para que nuestro país pues cambie esos hábitos de alimentación. Así es, muchas gracias. No, gracias a usted. Bueno, vamos ahora a darle pase a nuestra especialista Sandra Cuartas, quien nos va a hablar pues de un producto acorde con lo que hemos conversado con la doctora Sabrina. Gracias, Leo. Tal como nos dijo nuestra invitada Sabrina, es muy importante la salud intestinal para múltiples cosas, como en especial para
el sistema inmune, ya que muchos estudios corroboran que el sistema inmune está relacionado con la microbiota intestinal. Es por eso que en esta oportunidad les traemos Glutapack R, que viene en este formato que es glutamina más probiótico, en un formato de 15 gramos. Contiene 10 gramos de glutamina que ayuda a nutrir y proteger esa mucosa intestinal. Además, es uno de los probióticos más estudiados a nivel mundial. Como lo dije, viene en un formato de 15 gramos, ¿ya? Y la preparación muy sencilla, simplemente diluimos un sachet en 60 ml de agua. Muy importante tomarlo de forma inmediata, ya que el probiótico es mucho más inestable y la efectividad se puede ir perdiendo a lo largo del tiempo. Siempre, como siempre decimos acá, debes ir asesorado de tu médico especialista y o nutricionista. Y la recomendación va para todos aquellos pacientes o personas que requieran por algún problema, ya sea agudo como diarreas por bacterias, por alimentación, crónicos como colon irritable, intestino corto y también algunas alergias alimentarias como también lo puede ser la enfermedad celíaca. Puede ser usado tanto en niños como adultos y adultos mayores. Glutapack R, otro producto de la línea especializada de Enterex. Bien, muchísimas gracias, Sandra, por tu gran explicación de nuestro producto Glutapack R. Como ella lo indicó, o como lo explicó, Glutapack R es un producto que va a ayudar a cualquier trastorno gastrointestinal. Es un producto de libre venta, pero como siempre lo recomendamos, o como siempre lo explicamos, vaya primero donde su médico o nutricionista para que le explique cómo debe consumirlo. Glutapack R lo puede encontrar en tiendas especializadas como Biomed, NutriHouse, algunas farmacias independientes, pero también lo puede encontrar ahora en Mercado Libre, que tiene entrega el mismo día en la región metropolitana con un precio bastante accesible. De verdad que, bueno, muchísimas gracias por todas las semanas brindarnos su audiencia. Hacemos este espacio con todo el cariño del mundo. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Mundo Enterex.